Carlos Fuentes es uno de los escritores mexicanos más prolíficos y más leídos en América Latina, en los Estados Unidos, en Europa y en buena parte del resto del mundo. Su obra literaria es múltiple y diversa. Lo mismo ha escrito novelas que ensayos y crítica literaria. Ha realizado también guiones cinematográficos y obras de teatro. Nació el 11 de noviembre de 1928 en la Ciudad de México. Sus padres, Rafael Fuentes Boitiguer y Berta Macías Rivas. Carlos Fuentes contrajo matrimonio en 1959 con la actriz Rita Macedo. Su segundo matrimonio fue con la periodista Silvia Lemus en 1973. Como periodista, fundó y dirigió con Emanuel Carballo la Revista Mexicana de Literatura de 1954 a 1958. Ha colaborado en las revistas Universidad de México, Ideas de México y Siempre. Junto con Octavio Paz, dirigió la colección literaria Obregón. Carlos Fuentes, además, se ha distinguido como catedrático en diversas universidades de Europa y los Estados Unidos. Entre los cursos que ha impartido destacan el de Español y Literatura Comparativa en la Universidad de Columbia en Nueva York, de Inglés y Lenguas Romances en la Universidad de Pensilvania y cursos de lectura en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. También es miembro honorario de distintas asociaciones culturales en los Estados Unidos. En 1954 vio la luz su primera obra titulada Los días enmascarados. En 1958 escribió la célebre Región más transparente. A ella siguieron Las buenas conciencias, Aura en 1962, La muerte de Artemio Cruz, Cantar de ciegos, Zona sagrada. Y en 1967 obtiene el premio Biblioteca Breve por su novela Cambio de piel. Al año siguiente escribe y publica París, la Revolución de Mayo, en 1968. Un ensayo sobre la nueva novela hispanoamericana en 1969. Carlos Fuentes ha escrito la mayor parte de sus obras en París y en la Ciudad de México. Entre otras, recordamos también Cumpleaños, La casa con dos puertos, Todos los gatos son pardos, Tiempo mexicano, Una familia lejana, y en 1974 una formidable obra titulada Cómo leer el Quijote. En 1975, Terra Nostra, quizá su obra más ambiciosa, obtiene el premio Javier Villaurrutia, y en 1977, por esta misma novela, el premio internacional Rómulo Gallegos. Entre sus más recientes obras podemos recordar la novela policíaca La cabeza de la hidra y Cristóbal no nato, en clara alusión a Cristóbal Colón. Carlos Fuentes dijo alguna ocasión que lo más importante en su vida es amar, escribir y viajar. Actualmente vive en París, Francia. Carlos Fuentes ha trabajado también para el servicio diplomático. Fue embajador de México en Francia de 1974 a 1977. Hoy en día, sus ensayos se publican en revistas y suplementos especializados como México en la Cultura, en el diario Novedades y el de La Cultura en México, en la revista Siempre. Por estos días, se promueve en México Cristóbal no nato, descrita como una crónica imaginaria y feroz del futuro tiempo mexicano. En la conversación que presentamos ahora, Fuentes se refiere también a sus tesis sobre orígenes, descubrimiento y mestizaje. Una conversación inédita que por razones diversas estuvo a punto de perderse. Ahora, la técnica la rescata para ofrecernos la palabra de Carlos Fuentes. Y por todo ello, por ese largo, fecundo y espléndido recorrido desde el 58 con esa crítica, ese retrato de nuestra sociedad que es la región más transparente, pasando por la, diríamos, prosa poética de Aura, la aventura gigantesca de Terra Nostra y obras de teatro como El tuerto es rey, es realmente un motivo de enorme satisfacción el contar aquí en el estudio con la presencia de Carlos Fuentes. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias, Ricardo, por invitarme. Maestro, ¿no le gusta lo de maestro? No, así todo, maestro de obras, albañil, ¿verdad? No me llame así. Dame Carlos. Carlos, en alguna ocasión usted dijo que ya no le sería posible escribir en México o algo así, usted me corregirá. ¿A qué se debe este regreso de Carlos Fuentes? No, yo siempre he necesitado mucha perspectiva.
ante México. Todo lo que he escrito lo he escrito a partir de una experiencia muy singular que me dio perspectiva, es la de haber crecido fuera de México como hijo de diplomático de carrera. Ahora mi destino se repite un poco en el de mis hijos. Tengo 2 hijos pequeños de 9 y 10 años y quiero que estén cerca de su país y que conozcan bien el idioma español, que no sean americanos o franceses, sino mexicanos y trilingües, qué bueno, pero que tengan su raíz en su lengua. De manera que es básicamente por eso, también porque siento que el país está viviendo un momento muy difícil y muy importante, un momento crítico que yo creo no tiene antecedentes sino en la revolución misma. A veces me iría hasta el siglo XIX y Benito Juárez, pero por todos esos motivos tengo interés en estar aquí. Pero el regreso es porque quiere usted ser un observador, si bien muy dotado, muy capaz de la realidad nacional, pero al fin curioso, ¿o quisiera usted participar de alguna forma en este momento? Yo siempre he participado, hay muchas formas de participación, la observación es una forma de participación, escribir, opinar, es una manera de estar presente. La presencia física es en cierto modo secundaria en ciertos aspectos, pero yo nunca estoy ausente, nunca me siento ausente. Desde luego supongo Sí. que las observaciones y el resultado de estas observaciones habrán de plasmarse en ensayos, en obras, en la creación. Yo tengo muchas obras que están a punto de terminarse en este momento, ¿no? Es uno de esos momentos en el que el trabajo de muchos años se organiza. Uno cuando es joven, sabe usted, Ricardo, escribe para vivir. El ímpetu vital es muy grande. Cuando se es muy joven hay mucha energía, a veces más energía que técnica o sabiduría. Pero si primero escribimos para vivir, finalmente escribimos para no morir. Llega un momento en que se escribe para aplazar a la muerte y para hacer lo que antes no se sabía hacer bien. Yo estoy escribiendo obras que tenía en la cabeza desde que tenía 20 años, pero no sabía cómo hacerlas, ¿ve usted? No tenía idea cómo hacerlas. Ahora por fin sé cómo hacerlas y digo, ay caray, me queda de poquito tiempo, me tengo que apurar. Y en fin, las estoy haciendo. Esto dicho de otra manera, nos habla de un Carlos Fuentes que está en su momento pleno, en su momento de madurez, es decir, cuando ya tiene los instrumentos para implementar todas estas inquietudes que se han venido dando a lo largo de una vida. Espero que tenga usted razón en decir eso. Antes yo escribía con mucha energía, ¿sabe usted? La energía suplía otras cosas. Si yo le cuento a usted cómo escribir La región más transparente, ¿no me lo cree? ¿Cómo fue? Mire, yo me levantaba a las 6 de la mañana para irme a la clase de Derecho Civil del Charro Cosío, en la Facultad de Derecho que estaba en San Ildefonso entonces. Salía de la facultad a las 11, me iba a la Secretaría de Relaciones, donde trabajaba, salía a las 2:30 de ahí, me iba a mi casa a comer rápidamente una sopa de fideos y a escribir La región más transparente como loco hasta las 6, 7 de la tarde, en la que empezaban las fiestas, los cócteles, las chamacas. Pero yo escribía todos los días en medio de esto, ¿verdad? Yo podía bailar el mambo, estudiar derecho, ser funcionario de relaciones y además escribir una novela. Hoy, ¿qué va? Hoy cuento mi tiempo, me levanto tempranito, sigo una fórmula que me dio Alfonso Reyes. Decía, mira, hay que seguir la fórmula de Goethe. Se levantaba a las 5 de la mañana, escribía de 6 a 8 y decía, le he quitado la crema al día. Ahora puedo dedicarme a intrigas en la corte de Weimar, a estudios de mineralogía, de óptica, a enamorar a las chicas de la corte, cosa que le gustaba mucho. Y bien, yo estoy en ese caso un poco goetheano de emplear bien mis mañanas y luego venir a hablar con usted y hacer otras cosas. Pero yo lo veo muy vital, es decir, el mismo movimiento, la forma en que usted se expresa, sigue usted siendo muy joven, además, pues, además de todo tiene usted fama como de galán. No, que vaya, yo soy un hombre muy serio, muy fiel y muy bien casado. No, esto no quiere decir que... No ando en aventuras desde hace mucho tiempo, 11 años para ser exacto. Bueno, lo que quiero decir es que es de los intelectuales que tienen cierto, ahora que viene usted de por allá, sí, approach, que dicen, o ¿cómo se dice? Charm, ¿no? Sí. Y Luis Buñuel me enseñó una cosa muy buena. Estamos hablando de maestros, ¿verdad? Y es no ser un Don Juan viejo, porque es lo más ridículo que hay. El donjuanismo hay que dejarlo a los 40 años, que olvidarse de eso. Y es lo que hizo Buñuel y pintaba estos grotescos Don Juanes que generalmente interpretaba Fernando Rey en sus películas, en Viridiana
o en el oscuro objeto del deseo, que es un Don Juan envejecido que es totalmente grotesco. Él se reía mucho de Picasso en ese sentido, ¿verdad? De las aventuras tardías de Picasso y de todo lo que pintó Picasso al final de su vida. Bueno, yo no he caído ya en eso, estoy a salvo de eso. Digamos que sigue usted siendo un Don Juan, pero ya no ejerce. No, que Don Juan. Don Juan se convierte en Don Quijote, ¿sabe usted? Espero. Yo creo que Don Quijote fue Don Juan de joven y la estatua, el comendador lo condenó a creer que lo que imaginaba era realidad y que los molinos de viento eran gigantes. Yo creo que el viejo Don Juan se retiró a un lugar de la Mancha y vivió sus aventuras. ¿Cuál es la primera impresión de Carlos Fuentes ahora en este regreso? Desde luego, en este entendido de que es una primera visión de un México al que usted dejó hace un tiempo y al que ahora regresa en estos momentos de transición, de crisis, de cambio. Yo creo que el país está muy herido, el país está muy lacerado. Una gran oportunidad se nos fue. Entraron más divisas a México en 6 años que en 170 de vida independiente. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está? ¿Qué le dejó al país? Hay una herencia terrible. Yo creo que la más difícil que ha tenido un presidente de México desde Juárez, desde que Juárez recibió la herencia que recibió del siglo XIX nuestro. Entonces, la situación es difícil y al mismo tiempo estamos presionados desde fuera, estamos tratando de mantener la legitimidad de nuestras instituciones, la independencia de nuestra política exterior en un mundo que nos es muy adverso. Y por todos estos motivos a mí me parece importante entender lo que está sucediendo y apoyar las soluciones constructivas, ¿verdad? Apoyarlas. Esa es mi impresión muy superficial, si usted quiere. ¿Y apoyar cómo y con qué? Mire, a mí me interesa mucho la política exterior de México. Yo nací en ella, crecí en ella, y como he vivido bastante en Europa y los Estados Unidos en los últimos años, sé lo que representa esa política como coraza, como defensa, no solo de nuestra nacionalidad, de nuestras posibilidades de ser una nación y de tener una identidad cultural, sino también como primera coraza de toda la América Latina, ¿verdad? De toda la América Latina. Se habla mucho de teorías del dominó, que nos empujan desde el sur. Yo temo mucho a los dominós empujados desde el norte, más bien, porque ha sido nuestra experiencia histórica, y a procesos de desestabilización que se inician porque los Estados Unidos no comprenden la política, no comprenden la historia, no comprenden la cultura de la América Latina. Yo creo que se vienen problemas muy grandes en el sur, en Brasil, en Chile, Argentina, los estamos viendo ya, mientras la política exterior de los Estados Unidos está concentrada en pequeños países que finalmente están saliendo de la propia férula de los Estados Unidos y tratando de crear naciones, como nosotros lo hicimos en la guerra de reforma primero, contra la intervención y luego en la Revolución Mexicana. Bueno, países como El Salvador y Nicaragua están tratando de salir de esa situación, en que han sido invadidos, humillados, en que no tenían independencia, las órdenes la daba el embajador de los Estados Unidos. Entonces, todo esto nosotros lo vemos, lo entendemos, lo apoyamos porque sabemos que de ahí saldrán las instituciones que le darán estabilidad a la América Central. Y que esto beneficia finalmente a los propios Estados Unidos, porque significará estabilidad a la larga. Mientras tanto, hay grandes problemas en el sur en los que nadie se está ocupando, y yo creo que van a ser los problemas grandes de aquí al siglo XX. Lo que pasa en el cono sur y en Brasil, ese gigante que es Brasil, hay que fijarse en eso y hay que tener políticas para eso y dejar que la América Central encuentre su propio camino y su propio nivel. La América Central es como un gran suflé al que se le está prestando demasiada atención. Yo creo que ese suflé tiene que bajar, darnos cuenta de que son países con cultura, con personalidad, muy respetables, pero finalmente países muy pequeños, de 5 millones de habitantes, de 3 millones de habitantes. No hay que convertirlos en un problema de confrontación este-oeste y en un problema central de la política internacional, porque no lo es. Pero hay dos posiciones, Sí. Usted me dirá si está de acuerdo, hay dos posiciones, un tutelaje extremo, Sí. severo, por parte, usted lo señalaba de algún modo, de los Estados Unidos, Sí. justificado en la democracia o en los intentos de democracia que debieran pervivir en estos países, frente a la otra posición que es los movimientos o los gobiernos de izquierda, socialistas o aún más comunistas basados u originados en movimientos populares, en movimientos de insurrección. ¿Cree usted que estas son las únicas dos vías? ¿Usted me estaba poniendo democracia y comunismo? No, pero ¿dónde está la democracia en América Central? ¿Cuándo ha existido?
Hablo de las dos vías, es Sí. decir, hablo de que el tutelaje extremo promete Sí, pero o se basa ese en esto. tutelaje extremo lleva prometiendo la democracia durante años y décadas, y lo único que ha procurado son gobiernos despóticos, de torturadores, que explotan a los países en su beneficio y en el beneficio de una pequeña oligarquía. Ahora lo que hay en un país como Nicaragua, que yo he visitado bastante, es una gran movilización popular que ya no se detiene. Es un poco lo que pasó en México, con todas sus contradicciones. Se liberó al campesino y el campesino se movió y se convirtió en obrero en la ciudad. Salió de la cadena del latifundio, de la esclavitud del latifundio en la que estaba. Hay una movilización popular, se le dan armas al pueblo, ¿verdad? Entonces eso cambia totalmente la fisonomía. Y yo creo que a la larga estos países encuentran su propia identidad, su propia fisonomía, porque son parte de lo que todos estamos buscando en este momento, Ricardo, que es dejar atrás las copias serviles, encontrar la identidad propia de la América Latina a partir de lo que hemos sido, de todas nuestras experiencias contradictorias a partir del 12 de octubre de 1492. Somos lo que somos a partir de entonces. Somos utopías frustradas, somos naciones de legalidad aparente y de realidad en pugna con esa legalidad. Somos repúblicas, republiquetas, monarquías disfrazadas, imitadores del positivismo, del liberalismo, del marxismo, leninismo, de 20,000 cosas. Ha llegado el momento, yo creo, de decir quiénes somos realmente. Vamos a dispensar con las soluciones que no son nuestras o con las etiquetas que no nos corresponden y vamos a tratar a partir de nuestra historia, yo creo que sería el mejor homenaje a Cristóbal Colón y al 5º centenario del descubrimiento que ya se aproxima dentro de muy pocos años, este gran esfuerzo hispanoamericano y latinoamericano por filtrar toda nuestra historia, encontrar nuestra propia personalidad, crear un modelo propio de desarrollo y tratar de armonizar los diversos factores en pugna de nuestra historia. Es esta última frase que usted señala, crear nuestros propios modelos de desarrollo, sí, sería de alguna manera la respuesta a la pregunta que yo no acababa de Sí, hilvanar estoy contestando su pregunta. entre las dos Estoy tratando, vías, sí. entre ese imperialismo y ese socialismo que es tan temido por algunos sectores Que no tiene este nada, continente. pero que no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Tiene muy poco que ver con nosotros. El marxismo-leninismo, yo no creo en él como solución para la América Latina. Tampoco creo en la América Latina como un espejo, una imagen de espejo de los Estados Unidos de América y de su capitalismo. Yo creo que vamos a encontrar nuestros propios modelos de desarrollo. Es el esfuerzo que tenemos que hacer en todo caso, ¿verdad? Pero ¿cree usted que estos países están preparados para poder encontrar su propia vía sin injerencias de uno u otro extremo? Pregúnteselo a Zimbabue, pregúnteselo a México en 1821. ¿Estábamos preparados o no estábamos preparados? Debimos haber hecho la independencia. Pregúnteselo a Hidalgo y a Morelos, pregúnteselo a Bolívar y a San Martín. ¿Estábamos preparados o no? Pues yo creo que no estábamos preparados, pero si no empezábamos a caminar, pues nunca íbamos a cruzar los Andes, ¿verdad? Estos son deseos, son perspectivas. ¿Cree usted que vamos a optar por estas vías no violentas, por este desarrollo sociopolítico en América Latina? ¿Se siente usted optimista? No, yo me siento bastante pesimista por el momento, porque creo que la política de los Estados Unidos es una política muy ciega, muy amnésica respecto a las propias actuaciones de los Estados Unidos en el hemisferio. Pero sí creo mucho en la diplomacia, mire usted, quizá porque crecí en ella, creo mucho en las soluciones pacíficas, creo mucho en esfuerzos como el que realiza el Grupo de Contadora en este momento, creo mucho en la posibilidad de que la comunidad europea, Japón y las organizaciones multilaterales entren a llenar vacíos de cooperación en la América Latina y en la América Central notablemente. Y usted, lo que ha pasado en la América Central es que por ser los países más débiles económicamente, fueron los primeros países a los que les pegó la crisis internacional, antes que a nosotros, antes que a Brasil o Argentina. Les pegó muy duro. Y este es el elemento exterior de la crisis centroamericana que no se quiere contemplar seriamente. Se habla de influencias soviéticas, cubanas, todos estos fantasmas, pero no se habla de que hay una crisis económica que le pegó primero a estos países extraordinariamente débiles y que en consecuencia debe haber respuestas objetivas de orden económico que se tienen que canalizar
a través de organismos multilaterales y a través de procesos de cooperación. Y es donde yo creo que Europa y Japón tienen un gran papel a jugar en la América Latina, no estos planes Marshall de los que se hablan a veces, porque simplemente en América Central no existe la infraestructura y el capital humano preparado sobre el cual se podría erigir un desarrollo tipo plan Marshall. Hay que empezar por crear las infraestructuras, como lo hicieron los gobiernos de Obregón y Calles y Cárdenas en nuestro país. Es lo primero. Y esto requiere un esfuerzo de cooperación, no guerra, no contras, no enfrentamientos, no invasiones, no asesores militares extranjeros. Esto no hace falta. Hace falta un esfuerzo político, un esfuerzo diplomático. ¿Y cree usted que ese es un instrumento real para lograr el cambio? Claro que sí, claro que sí. Mire usted lo que ha pasado en África. Un país como Zimbabue, ¿verdad? La antigua Rodesia británica. Bueno, la gente decía, no se puede salir de aquí, es un derrame de sangre, un conflicto racial perpetuo. Bueno, la diplomacia británica jugó una carta diplomática. En vez de Ian Smith y su locura racista, pues fueron dos diplomáticos, el ministro de Relaciones, Lord Carrington, y Lord Soames como gobernador, y lograron un tránsito pacífico a la República de Zimbabue, que hoy preside Robert Mugabe, que era visto como el coco absoluto, ¿verdad? Un terrible marxista, un pelele de la Unión Soviética que iba a trastornar todo el sur de África en favor de la guerra marxista y racista antiblanca. No ha sucedido eso. El señor Mugabe hace muy buenos negocios con David Rockefeller y el Chase Manhattan Bank. Procura una estabilidad que no existía bajo el régimen colonial blanco. ¿Ve usted? De manera que sí creo en esto, claro que creo. ¿Cree usted entonces en la historia como una gran justiciera cuando hay un movimiento la historia es lo único auténtico? Que tenemos. La única realidad que tenemos es la historia. Nuestro pasado es lo único que es cierto. El futuro, quién sabe, ¿verdad? El presente es el lugar desde donde recordamos el pasado para que nos enseñe cosas, para no repetir idioteces. Y es el lugar desde donde nos proyectamos hacia el futuro, desde donde deseamos. Creo en el presente, pero le digo a usted, lo único que poseemos es el pasado, es la historia. Y si no derivamos lecciones de la historia, pues estamos, como dijo Marx alguna vez, condenados a repetirla, pero la primera vez como tragedia, la segunda como farsa, ¿verdad? ¿A qué cree usted que se deba el hecho de que se haya convertido de alguna forma, seguramente su modestia no lo admitirá, o es unánimemente reconocido ya usted por sus apariciones en la televisión norteamericana, por sus entrevistas en los más importantes medios de difusión de la prensa escrita y las revistas en los Estados Unidos en general, como la voz hispana más respetable en este momento, pese a no estar siempre de acuerdo, o las más de las veces, con las opiniones del gobierno? No, yo creo que hay una serie de voces hispanas que se hacen sentir muy claramente, no solo de intelectuales, sino de políticos también, ¿verdad? Mire usted, yo he sido testigo de la influencia que tiene, pues, nuestros propios responsables, Miguel de la Madrid o Bernardo Sepúlveda, Felipe González, tiene una enorme influencia, ¿verdad? Y intelectuales como Octavio Paz, como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, son muchas gentes que tienen una voz en los Estados Unidos. Lo que le decimos a los norteamericanos es que ellos no pueden darse el lujo de comportarse como la Unión Soviética. Ellos no pueden tratar a nuestros países como la Unión Soviética trata a Polonia o a Checoslovaquia, porque entonces dejan de ser una democracia. Entonces, ¿en qué se sustentan y de qué se trata en su confrontación con la Unión Soviética? La Unión Soviética es declaradamente un país totalitario, un país tiránico, pero los Estados Unidos van a hacerlo también y no pueden comportarse como ellos se comportan con nosotros. No se los vamos a permitir, los vamos a salvar de sus propios errores, les digo. Al referirse a estas otras voces, entre las que mencionó a García Márquez, a Cortázar, no sé si mencionó a algún otro autor mexicano. Octavio Paz. Que sí, Octavio Paz, por supuesto. Sí. Octavio Paz, gigante también. Ya nos vamos encaminando un poco hacia el otro Carlos Fuentes, al de las letras estrictamente. Nos ha hablado usted del papel de la diplomacia, que también es una de sus facetas. ¿Cuál es el papel de las letras en este momento de crisis, de cambio, hablando en un ámbito americano, pues todo? ¿Cuál es el papel del escritor? ¿Cree usted que el escritor debe ahora asumir, no solamente asumir, sino practicar una ideología política a través de sus obras? Bueno, es libre de hacerlo, yo no creo en eso, yo creo en la historia, no en la ideología, creo que son dos cosas
perfectamente distintas, ¿verdad? Las ideologías tienden a paralizarnos y a hacerse fijas, y las cosas se juzgan de acuerdo con un patrón ideológico. Se traicionó la revolución. ¿Por qué? Porque no corresponde a los cartabones ideológicos rígidos, fígidos. Bueno, es que la historia se movió y la experiencia se movió, la experiencia concreta de la gente, la experiencia política, económica, social, se movió históricamente y la ideología se quedó petrificada como una momia, ¿no? Yo no creo en el fantasma ideológico, creo que la realidad es producto de la historia, no de la ideología. Entonces, creo que en el momento actual, pues, la literatura de nuestros países sigue cumpliendo una función cultural, no ideológica, fundamental. Y esa función consiste en decir todo lo no dicho en nuestra historia. Es una responsabilidad especial porque después de todo en los Estados Unidos o en Europa Occidental, digamos, pues funcionan los organismos de la sociedad civil bastante bien, bien o mal, pero funcionan, parlamentos, prensa, sindicatos, en tanto que a veces en la América Latina se siente que es el escritor quien debe decir lo que de otra manera no se diría. Nos parecemos un poco en esto a los escritores de la llamada Europa Oriental. Ellos dicen, los escritores de allá dicen, no es la Europa Oriental, es la Europa Central, es otra cosa. Pero hay esta necesidad de decir cosas que de otra manera no se dirían. Y hay una enorme cantidad de cosas por decir, además. Una enorme, no hay ausencia de temas en la América Latina. Y además no hay ausencia de lenguaje. Hay una enorme necesidad de darle toda su expresividad al lenguaje, de arrancarnos del silencio, ¿verdad? De darnos una voz, de encontrar una voz propia. Cosa que no sucede con los propios españoles porque sienten que son dueños del idioma, en cierto modo, con algunas excepciones de la de sus grandes poetas o la de sus mejores escritores actuales. Pienso mucho en Juan Goytisolo. El español tiende a sentir que él es dueño del idioma castellano, que no tiene por qué interrogarlo. Nosotros, el idioma castellano es problemático. No es sino una interrogación perpetua. Pero esta interrogación es la interrogación de nuestra propia identidad y la de nuestra propia historia a través del lenguaje. ¿Cree usted que se está dando? El otro día se me ocurría, dije, pero a lo mejor Carlos Fuentes va a decir que estoy loco. ¿Cree usted que se está dando algún nuevo fenómeno de mestizaje en este momento, así como se dio hace casi ya 500 años? ¿Algún nuevo fenómeno de mestizaje de quienes hablamos esta lengua con quienes no la hablan, en el caso, por ejemplo, de la comunidad hispanoparlante que está inserta en los Estados Unidos? Sí, la gran tabla de afirmación de las comunidades hispánicas en los Estados Unidos, yo creo que es el lenguaje, es la lengua, es el idioma castellano, por supuesto. Hay un fenómeno doble. Nosotros somos muy invadidos por la lengua inglesa. Se apodera de muchas zonas de nuestra existencia, y en mi novela trato mucho eso, ¿verdad? Y hay nomenclaturas enteras de la Ciudad de México que ya tienen nombres ingleses o nombres mexicanos pervertidos y convertidos al inglés. La Avenida Madero se llama Frank Wood, por ejemplo, a estas alturas, ¿verdad? En cambio, pero eso está compensado, yo creo, por lo que Elio Yaguaribe llama el imperialismo cromosómico de México, ¿verdad? Que invade mucho a los Estados Unidos, y lo invade no solo con cromosomas, con genes, lo invade también con idioma. De manera que hay también una corrupción de la lengua inglesa por el español puertorriqueño, cubano, mexicano en estos momentos. Pero yo creo que las culturas viven de la comunicación, no del aislamiento. Y que la comunicación, esto Levi Strauss lo ha tratado bien, dice, toda cultura que ha mantenido características propias, las ha mantenido en la comunicación, no en el aislamiento. Entonces nuestra vecindad con los Estados Unidos, yo creo que en cierto modo es una bendición, en el sentido de que gracias a esa vecindad, México ha tenido que ser muy consciente de sí mismo, de sus valores, de su lengua, de su tradición, de su personalidad. Quizá sin esa vecindad hubiéramos sido un poco más laxos. No lo somos. Somos un país exageradamente nacionalista. A veces somos juzgados de esta manera, ¿verdad? El país que es capaz de decir como México no hay dos. Entonces, yo creo que la comunicación de las culturas redunda en la afirmación de la cultura propia, y yo no le tengo mucho miedo, ¿sabe usted? Me decía José Ángel Ferriz, a propósito de esto que usted decía en alguna ocasión, un intelectual chicano importante, no sé si usted
lo conoce. Sí, sí. Decía a una pregunta sobre la presencia política del hispanoparlante dentro de los Estados Unidos, decía que una vía era muy simple, era la panza de nuestras mujeres. Él contestaba, ¿está usted de acuerdo? Sí, ¿qué quiere decir eso exactamente? La panza de nuestras mujeres y los niños que sí, van a los niños nacer que allá. van a nacer allá. Sí, es lo que quiero decir con el imperialismo cromosómico. Sí. La última insistencia sobre Sí. esto. ¿Cree usted de alguna forma que en esta mezcla de que usted llamaba, en esta interacción, en este mutua influencia, se estamos presenciando el nacimiento de una nueva cultura, de una cultura diferente? Bueno, la cultura se está haciendo siempre. La cultura es tradición y creación. No hay creación sin tradición. La cultura no nace de la nada. Necesita una tradición. Pero la tradición, para mantenerse como tal, para estar viva, necesita una nueva creación constante. Que las dos cosas están jugando y alimentándose mutuamente. Tradición y creación y tradición. Entonces, naturalmente, hay respuestas distintas a circunstancias distintas. Hay cosas que parecían olvidadas y de repente recordamos que nos sirven, regresan a nosotros, ¿verdad? Yo creo que en México muy pronto vamos a tener que recordar muchas cosas del pasado en la medida en que el país va a tener que ser un país mucho más modesto. Y no hablo solo de México. Países como Chile se habla mucho de futuros modestos, ¿verdad? Todos estamos sufriendo y todos estamos teniendo que perder la utopía. Este continente fue fundado por la utopía europea, por el sueño europeo, la imaginación y el deseo de Europa de que aquí iba a estar la edad de oro, el buen salvaje, el lugar de la felicidad, ¿verdad? No resultó así, aunque nos hemos prendido a la utopía, y cuando la utopía nos engaña, vamos al melodrama, ¿verdad? En el bolero, en la novela, en la película, lo que sea, nos salvamos a través del melodrama, de la cursilería, de otras salvaciones. Creo que todo esto es lo que se está acabando. Ya no podemos vernos como utopía en medio de la debacle general que asola nuestro continente. Tampoco podemos ver Europa como utopía. Nosotros dejamos de ser la utopía de Europa en 1810 y convertimos a Europa en nuestra utopía. Todos hemos sido capaces de ejercer la violencia. La violencia no se ha vuelto, no es ya monopolio de nadie. La patria de Beethoven y Brahms conoció la violencia más atroz del siglo XX porque fue la violencia tecnológica, perfectamente concebida, planificada, ejecutada, diabólicamente ejecutada. Era que nadie está limpio de esto. Yo lo que temo, sabe usted, es que si no encontramos soluciones políticas, soluciones diplomáticas a nuestros problemas, donde vamos a acabar va a ser en algo que yo me atrevería a llamar la sacralización de la violencia. Movimientos mesiánicos, populistas, milenaristas, fenómenos que ya se están dando. Que ya se están dando en Río de Janeiro, pues ya es la población de las favelas la que irrumpe en las carnicerías, los supermercados, al grito de mueran los ricos, tenemos hambre. Y a la hora que se empiecen a mover todas estas poblaciones urbanas marginales que viven en las ciudades perdidas, en las poblaciones Cayampa, en los ranchos de Caracas, van a ejercer algo para lo cual América Latina no necesita que nadie le dé clases. Lo sagrado por un lado, la violencia por el otro. El espíritu religioso de la América Latina, inherente, congénito diría yo, y por otro lado, la capacidad de violencia de la América Latina, unidas y en manos de algún demagogo, o de varios demagogos, pueden crear un movimiento que yo llamaría el de desacralización de la violencia, que puede ser incontrolable y desastroso. Por eso es tan importante que encontremos soluciones políticas, encontremos soluciones diplomáticas, que encontremos soluciones racionales a nuestros problemas. Planteado esto así, descrito este escenario por usted, diría... Apocalíptico. Apocalíptico, casi diría que es el momento crítico de nuestra... Sí. América, no solamente en el aspecto económico o social, sino en el aspecto aún más de identidad, es decir, de que tenemos que decidir ahora. Sí. Yo creo que es muy curioso que se acerque este aniversario, ¿verdad?, que tanto nos ocupa, precisamente cuando todo el sueño utópico de la América Latina se está viniendo abajo. Estamos enfrentando realidades explosivas, el quinto extremas, sol visto como en si siglos. Fuera el quinto sol. En 5 siglos ya. Sí. ¿Está en riesgo la identidad nacional en este momento? Sí, las identidades nacionales siempre están en riesgo. Hablando están en de riesgo, México. Están en riesgo por razones buenas y malas, ¿verdad? Finalmente, el nacionalismo es una etapa que hay que recorrer.
México es un país que ha hecho grandes avances en afirmar su nacionalidad. Yo siempre he dicho, México con la revolución no logró ser una democracia, pero sí logró ser una nación. Y a partir de la nación, yo ¿Cuál creo es la que diferencia, Carlos? Mire, la nación se entiende a sí misma como un conjunto de tradiciones, de posibilidades de creación a través de las tradiciones, como decíamos hace un momento, de símbolos, de unidades que nos permiten crear un consenso respecto a quiénes somos y eventualmente respecto a qué queremos, aunque no podamos alcanzar todavía el desideratum de una democracia política plena. Yo creo que mayoritariamente los mexicanos desean una democracia, pero para esto era fundamental antes tener un concepto de nosotros mismos, de nuestra identidad, y una vez que tenemos la identidad, reclamar la justicia. Yo no creo que la identidad sea el único problema. El problema más grave es el problema de la justicia entre nosotros. Entonces, estas son pruebas muy importantes que nos llevan hacia la democracia, pero que no serían posibles si no hubiéramos pasado por la experiencia de la nacionalidad y del nacionalismo. Ahora, más allá del nacionalismo, para contestar a su pregunta, hay un internacionalismo que tiene que venir un día en el mundo, pero que no puede venir mientras haya dos grandes potencias tratando de manipular la vida de los demás a su antojo, la vida de Nicaragua o la vida de Polonia. Tenemos que ir para llegar a un verdadero internacionalismo, a un mundo multipolar. Y yo creo que el gran esfuerzo que hace nuestro país a partir de su identidad nacional es llegar a una fórmula de coexistencia internacional de tipo multipolar, en el que existan varios centros de poder en el mundo. Uno de ellos sería naturalmente la América Latina, otro sería Europa, una Europa unida, espero yo, un día, África Negra, el Islam, India, China, Japón y los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero entonces podríamos hablar de un internacionalismo equilibrado. Todavía no es el caso, porque antes hay que pasar por esta amarga experiencia del mundo dividido entre dos grandes potencias que no piensan en los demás, que piensan en ellas mismas. ¿Pero cree usted que esta multipolaridad se dará de manera natural? No, nada se da de manera natural, salvo algunas cosas. Sí, pero eso tiene que ser una creación de la diplomacia y de la política en consecuencia de la voluntad humana. En todo este escenario sí. Que usted plantea, vuelvo a la palabra escenario, porque guión. En este guión. Carlos, ¿cuál es el papel de las letras? Mire, el lenguaje es una forma de comunicación. Si no tenemos lenguaje, no nos podemos comunicar entre nosotros. Entonces, para mí es básico, para decírselo de una manera muy concreta, yo creo que uno de los grandes errores de la educación mexicana es no darle importancia a la enseñanza de la lengua propia y de las letras. A mí como embajador, y ayer lo comentaba con Octavio Paz, le pasaba lo mismo, a veces llegaban unas cartas firmadas por abogados, por ingenieros, por doctores mexicanos, y siempre, ¿cómo es posible que escriban con estas faltas de ortografía, con este desconocimiento de la lengua, de la sintaxis castellana? Una cosa terrible, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, es porque... Bueno, espero que es que con esos jueces, pues... ¿quién? No, ¿qué jueces? Es que usted recibe una carta de un abogado, de un ingeniero francés, está perfectamente escrita. ¿Por qué? Porque la base de la educación francesa es el conocimiento de la lengua francesa y el conocimiento de los clásicos franceses. A los 11 años, todos los niños franceses han leído a Molière, conocen bien a La Fontaine, han leído a Racine, tienen una idea muy clara de su lengua. Aquí, en virtud de una influencia excesiva del funcionalismo norteamericano, de la escuela de John Dewey y todo esto, dejamos eso de lado porque no preparaba a la gente rápidamente para entrar a la vida y ocuparse de las cosas. Pero yo creo que si no se conoce la lengua, no puede uno pensar correctamente, ni comunicarse correctamente, ni hacer las cosas correctamente. Un maestro mío de la Facultad de Derecho, Manuel Pedroso, un gran profesor español, nos decía siempre, los alemanes fabrican buenos jabones porque Immanuel Kant escribió la Crítica de la Razón Pura, porque saben pensar, saben comunicarse, saben escribir, saben leer y en consecuencia saben organizar bien una empresa y hacer bien las cosas con disciplina y con organización, ¿verdad? Entonces yo creo que el conocimiento de la lengua es por todo esto fundamental. Es la primera liga social que tenemos, Ricardo. En este mundo hay muchas cosas que faltan por socializar. Hay una cosa que ya está socializada y se llama el idioma, el lenguaje. Nos pertenece a todos. Es como el aire. Es la base
de nuestra vida y de nuestra posibilidad de comunicarnos con otras gentes. Por eso lo juzgo muy importante. Es pues algo más el que frases bien logradas o el de paisajes imaginativos muy bien descritos. No es eso, es un instrumento de comunicación cotidiana que tiene que ser consciente, que tiene que ser bien sabido, que tiene que tener una potencia para comunicar, para organizar, para que seamos algo más de lo que somos ahora. Carlos, le voy a hacer esta pregunta porque sé que, como decimos por acá, usted no tiene pelos en la lengua y cuando se ha pronunciado o ha estado a favor de un gobierno, lo ha dicho y ha sido embajador de ese gobierno, y cuando no ha estado de acuerdo con un gobierno también lo ha dicho con todas sus letras y con todas sus palabras. Y esto puede ser muy discutible, estas posturas eventuales pueden ser muy discutibles dependiendo del punto de vista del crítico. Pero en fin, usted se ha expresado en su momento. ¿Cómo la ve ahorita? Dígame la verdad, ¿cómo la ve con el actual gobierno? ¿Siente usted que los planteamientos iniciales están cómo? Mire, había muchas maneras de abordar una crisis, ¿verdad? La peor, era no administrar la crisis. Hay gobiernos de la América Latina que no han administrado su crisis y están en una situación dramática. Otra era estar haciendo concesiones de un lado y de otro. Es decir, por un lado, mantenerse como sujeto de crédito, por el otro, hacer concesiones que aumentaban la inflación y al aumentar la inflación aumentaban el desempleo y resultaban contraproducentes. Bueno, el gobierno de México optó por atacar el problema de la inflación, y de resolver sus problemas de crédito exterior, con la esperanza de que se salga del túnel una vez que esto se logre, ¿verdad? Esto se basa pues en el hecho de que el país siente que tiene instituciones políticas más o menos fuertes, cosa que no se da mucho en la América del Sur, ¿verdad? Vamos a ver si esa solución es la buena. Yo no lo sé todavía. El gobierno actual pues tiene un gran prestigio exterior, usted sabe, por la manera como ha administrado la crisis. Se siente que Venezuela o Argentina no han sabido administrar su crisis y México sí. Pero a la larga hay el problema de restaurar la economía, de restaurar la confianza económica y de llegar a los problemas profundos de la justicia. Este es un país cuyo progreso sigue manteniéndose sobre millones de desamparados, sobre millones de desheredados, sin voz ni voto, que han mantenido el progreso de México a lo largo de los siglos. El país no será un gran país, no será una gran nación hasta que no se resuelva el problema de esos desheredados, que son las gentes que fundamentalmente viven en nuestro campo. Hay que fortalecer las pequeñas comunidades agrarias, hay que darle confianza, justicia, democracia y medios de vida a las mayorías que viven en el campo, que producen. Para mí esto es el problema que hay que abordar. Estoy de acuerdo en que se resuelvan los problemas más ingentes de la crisis financiera, de la liquidez y de la inflación, pero después hay que pensar en un país democrático, descentralizado, justo y que atienda los problemas de los más pobres, de los que nos sostienen a todos los demás y nos permiten vivir mejor a todos los demás. Y el problema de la fe, de la crisis social, Carlos, ¿cómo lo ve usted? Porque evidentemente, como usted señalaba en un principio, este país está dolido y está dolido a causa de promesas no cumplidas. Sí. Sin embargo, parece ser que ahora, usted mismo lo señalaba, es cuando más se requiere, cuando se está invocando la solidaridad a fin de poder salir juntos de, llámese hoyo, bache o túnel. Sí. Es una contradicción en este momento que por un lado se necesita la solidaridad y por otro lado hay ese dolor de las promesas no cumplidas, de la falta de fe. No, yo creo que, mire usted, con la indignación y el dolor no se hace política, ¿verdad? No se hace política. Se pueden hacer marchas, pero no política. Y se pueden escribir bonitos artículos. Y finalmente, la experiencia hay que transformarla en algo positivo. Hay que transformarla en una conciencia y en una acción política para que no se repitan los errores de los cuales nos quejamos hoy, ¿verdad? Esto es lo importante, que no puedan volver a pasar las cosas que pasaron recientemente. Y para esto se necesita una acción política que sea de solidaridad, pero que sea de crítica también. Sería una especie... Sí, yo no creo en la indignación, creo en la crítica, en otras palabras.
Ujú. O sea, la crítica es, ¿cuál es la diferencia entre la indignación y la La crítica? indignación se frustra a sí misma, se agota en sí misma y deja un rescoldo de resentimiento. Resentimiento nos sobra en México. Tenemos demasiado resentimiento a lo largo de nuestra historia, de humillaciones, de robos, de indignidades. No, tenemos que salir de esto y ejercer la crítica, ejercer la inteligencia, ofrecer soluciones para un país que yo creo está necesitado de soluciones y de escuchar muchas voces, incluso para llegar un día a un pluralismo en el que se puedan atender muchas opiniones y muchas soluciones. No hay una sola solución para nuestros problemas. La solución tiene que venir, yo creo, de un consenso, y esto significa una apertura de canales políticos y canales de expresión, de la televisión a las cámaras de diputados, a los municipios, etc. Carlos Fuentes, muchas gracias por su presencia aquí. La pregunta Gracias, final Ricardo. es la que yo debía haber hecho si fuera ágil mentalmente. Bueno, El de Cristóbal Nonato. ¿Por qué Cristóbal Nonato? Y quisiera que su respuesta se convirtiese en un comentario último de usted en esta entrevista. Usted sabe que cuando el problema de celebrar el 5º centenario del descubrimiento se planteó en las Naciones Unidas, por Italia, creo, España, prontamente fue criticado y salió de la agenda debido a una reacción feroz de los países escandinavos. ¿Por qué? Que dijeron, ¿por qué Colón? Leif Erikson descubrió el Nuevo Mundo. Todavía no se sabe bien por qué deciden que Colón y se va a celebrar. Posiblemente sea otra la fecha y otro el protagonista del descubrimiento. Y los países africanos. Los países del África negra dijeron, ¿por qué vamos a celebrar una fecha que conmemora el inicio del colonialismo y de la esclavitud en el Nuevo Mundo? Yo releería para celebrar este 5º centenario una obra clásica que es la crónica de Bernal Díaz del Castillo, porque ahí hay un sentimiento finalmente de derrota compartida en el proceso del descubrimiento, la conquista y la colonización del Nuevo Mundo. Bernal admira lo que va a estar obligado a matar. Y esta es una mirada trágica sobre un continente devastado por la utopía, que me interesa mucho porque a partir del sentimiento de la derrota compartida entre el Nuevo Mundo y Europa, quizá podamos llegar a un sentimiento de victoria compartida. ¿Qué pudimos crear finalmente? Se habló mucho de la utopía americana, se sabe Montaigne, Vives, Vittoria, Campanella, todos vieron a América como el lugar que iba a limpiar a Europa de sus culpas, la utopía. Vasco de Quiroga vino con el libro de Tomás Moro, La utopía debajo del brazo, y creó los hospitales de Santa Fe y de Michoacán para salvar a los indios derrotados de la desesperación. Pero la utopía no funcionó por el simple hecho de que la utopía no puede funcionar, porque utopía es el lugar que no existe, utopos no existe tal lugar. Yo creo que lo mejor que se dijo sobre el descubrimiento de América lo dijo un tratadista francés, Jean Baudin, el autor de los 6 libros de la República. Ya bien entrado el siglo XVI, dicen, mire, América no es el lugar de la edad de oro y del buen salvaje, posiblemente vive en una edad de hierro, peor que la nuestra. Lo importante de América es que está allí. Lo extraordinario del Nuevo Mundo es lo ordinario, existe, está ahí, el mundo está completo y podemos pensar el mundo nuevamente a partir de América. Yo creo que esta sería una lección a ponderar para el 5º aniversario. El continente es un continente policultural, es su enorme ventaja, la de ser un continente de muchas culturas y un continente que puede imaginar de vuelta al mundo como el mundo nos imaginó en el siglo XV y el siglo XVI. Ahora quizá nos corresponde a nosotros imaginar al mundo a partir de la pluralidad de culturas que somos y decir, quizá el mundo puede estar completo con nosotros, pero sin nosotros no va a estar completo nunca. En ese sentido estamos condenados a ser nuevos siempre. Siempre. Estaba yo pensando ahora que usted nos lanzaba ese torrente de conocimientos, después de la conquista del 21, pues llega el Quijote. Llega el Quijote, sí, que es la respuesta de España, de la cultura española, a la negativa habsburga de que hubiera modernidad en España. Los Habsburgo dicen, a través de la contrarreforma nos cerramos al mundo exterior, aquí no va a entrar la especulación científica,
ni el libre albedrío, ni la crítica de las instituciones, todo lo que formó el mundo moderno y el capitalismo moderno en Europa. Lo que España dio en cambio como respuesta a la contrarreforma fue un libro maravilloso que se llama Don Quijote de la Mancha, que es el gran libro de la modernidad, porque Don Quijote finalmente es un hombre que sale de su aldea, abandona su biblioteca, abandona su Dios en cierto modo, abandona sus libros y sale a ver qué es el mundo y cree que el mundo es igual a sus libros y el mundo dice no soy igual a tus libros, soy diferente. Y lo que ha pasado con el Renacimiento es que ha hecho diferente a un mundo que se sentía plenamente poseedor de su verdad, que era el mundo del medievo. Y el genio del Quijote es decir, voy a tratar de mantener las armas de la analogía, de la similitud, en el mundo de la diversidad o me voy a volver loco. Tengo que entender lo diverso. Y entender lo diverso es la definición de la democracia y de la cultura. En ese sentido, qué importante puede ser un libro que transforma toda una realidad. Por supuesto. Como es este libro eterno, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ha pasado después del Quijote con la... Digo, no, es una pregunta absolutamente amplia, es decir, ¿qué ha pasado con el Quijote, con la lengua española después del Quijote? Recientemente se acaba de dar el premio. Ha sobrevivido, a pesar de los pesares, ¿verdad? Porque hay que ver que España no tiene un gran, o la lengua española no tiene un gran novelista después de Don Quijote, después de Cervantes. Pues yo diría hasta Clarín, que escribe una espléndida novela, La Regenta, y Leopoldo Alas, y luego Pérez Galdós, y luego la novela latinoamericana, pero pasa mucho tiempo, ¿verdad?, en que hay una especie de desolación. ¿Y ahora tendremos un nuevo Quijote próximamente? Pues, ya lo hay. Un Quijote colectivo, ¿verdad? Sí. Porque Gabo García Márquez dice una cosa, la novela de la América Latina no es una novela de singularidades, es una novela, gran novela colectiva, con un capítulo escrito en Colombia, otro en México, otro en Perú, otro en Cuba, otro en Argentina. Y en cierto modo yo siento que esto es cierto, que se está tratando de escribir una gran novela polifónica de la América Latina con diversos capítulos que se llaman 100 años de soledad, La ciudad y los perros, El reino de este mundo, etc. Terra Nostra. Terra Nostra. Si usted lo dice. Muchas gracias. Y Gracias. Seguramente dentro de esta sinfonía, no solamente de la literatura latinoamericana, Sí. no solamente en otro ámbito de la literatura en esta lengua que nos hermana a todos, sino también en un ámbito más universal, si cabe la expresión, y no solamente en el aspecto literario, sino en el ámbito más grande, más profundo, más arraigado, que es el ámbito del ser humano como género, como especie. Carlos Fuentes está marcando ya, o ha dejado ya una huella muy profunda en el quehacer de quienes, desde su honestidad, tienen un punto de vista, tienen una idea, la promueven y luchan por ella cotidianamente, a veces con la palabra, como en esta ocasión, con una palabra florida, pero al mismo tiempo fuerte, y a veces con una pluma, a veces, en ocasiones también una pluma suave, pero siempre firme y decidida. Muchas gracias. Gracias, Ricardo Rocha. Carlos Fuentes, por su presencia en esta ocasión, y gracias seguramente a nombre de todos quienes lo hemos escuchado. Gracias.